Intel presentó sus nuevos procesadores Arrow Lake S, que estos son los nuevos procesadores de escritorio que reemplazarían a la serie 14. Lo único que ahora se llamarían Intel Core Ultra 200K. Tenemos 285 y así. ¿Cómo rinden? Bueno, ya tenemos por lo menos lo que nos dijo Intel. Y tampoco son noticias súper. Pero bueno, al margen de eso ya tenemos fecha y tenemos lo nuevo de AMD, el X3D. Además, nueva información sobre las gráficas de Nvidia, la serie 5000 y alguna otra cosa más. Así que los próximos minutos de nuestras vidas está patrocinados por GVG Mall. GVGMall.com es una web donde puedes encontrar claves de juegos, programas tipo Office. Yo, por ejemplo, compré el Windows 10, Windows 11, pero no te olvides que estas serían las versiones OEM. Quiere decir que estas claves se atarían al hardware del PC. A diferencia de las otras claves, no lo ataríamos al usuario. Acordate que con el código Monster puedes tener hasta un 25% de descuento. Una vez que compramos la clave, acá tenemos el número de pedido y la clave. Copiamos la clave, vamos a inicio, configuración, agregamos la clave y listo, activado. Abajo te dejo los enlaces de todo, echale un vistazo que siempre hay algún descuento, pero además añadile Monster para tener un 25% extra de descuento. Y ahora seguimos, pero antes... Gracias, GVG Mall. Bueno, lo primero de la semana tenemos la presentación de Intel. Se anuncian los procesadores de escritorio Intel Core Ultra 200S, Arrow Lake S, Lion Cove, Sky Mount, XE, LPG, NPU y LGA 1851. Por resumirte el título, tenemos nuevos procesadores, nuevos núcleos dentro de esos procesadores, una totalmente nueva arquitectura, semejante a los Intel Lunar Lake que vimos con el tema de los portátiles, pero estos serían para escritorio. Arrow Lake S ya está aquí, hasta 24 núcleos, 125 vatios y un nuevo socket. Bueno, estos vendrían evidentemente con una placa base nueva, que la más tope de gama sería la Z890. Y aquí tendríamos toda la línea nueva de procesadores. Tendríamos dos versiones de Intel Core Ultra 5, dos versiones de Intel Core Ultra 7 y una versión de Intel Core Ultra 9. Y las diferencias entre los que se repiten tanto del 5 como del 7 es que uno sería la versión F, la que no tendría GPU integrada. Al margen de eso son exactamente iguales. Los i5 tendrían 6 núcleos potentes y 8 eficientes. Los Ultra 7 tendrían 8 núcleos potentes y 12 eficientes. Y el tope de gama, que sería el Core Ultra 9 285K, tendría los mismos núcleos potentes, pero 16 eficientes. Y además, como vemos, tendríamos los precios. Bueno, realmente Intel presentó muchísimos números, muchísimas tablas, muchísimos datos, muchísimo cambio en la arquitectura de estos procesadores. Son completamente diferentes a lo que son la pasada generación. A nivel rediseño del procesador es completamente distinto. Tiene muchas cosas muy interesantes, como tecnología en sí, y digamos, para el desarrollo de Intel. Pero claro, todo eso se tiene que ver reflejado en rendimiento. Ahora mismo lo que vamos a ver es todo lo que presentó Intel. En toda la presentación Intel prácticamente lo que más hincapié hace, además de pequeñas modificaciones para hacer overclock, que nos permitirían hacer un mejor y más fino overclocking, y detalles por el estilo, lo más que se destacó es tanto el incremento de los C-Cores con respecto a las otras generaciones, hasta un 32% de IPC, de instrucciones por ciclo, y en los P-Cores, que serían los Lion Cove, hasta un 9%, con respecto a Raptor Cove, a Raptor Lake, a la pasada generación. Eso es lo que destaca, pero principalmente se enfocan mucho en el tema eficiente. Y claro, ahí hay trampas que tendremos que ver si son trampas o más o menos trampas cuando se hagan la review. Y aquí es un poco a lo que me refiero. Nos presentan una placa donde nos dan a entender que son mucho mejores rendimiento por vatio con respecto a la pasada generación, con diferencias bastante grandes. Luego empieza lo aterrador. Intel nos presenta esta comparativa entre el Core Ultra 9 y el AMD Ryzen 9 1950X. Esto sería productividad en un solo núcleo. Y como vemos, por no mucho, por poco, pero superaría al 9950X. Pasando a multinúcleo, con las mismas pruebas, seguiría estando por delante. Aquí sí me parece interesante, porque lo estamos enfrentando al procesador más potente de escritorio que tiene ahora mismo AMD para altas cargas de trabajo. Renderizado, codificación, decodificación, etc. Pero sería para altas cargas de trabajo. Y en esto está demostrando un gran rendimiento, con sus 24 hilos. Cosa que no está mal.
Esto siempre lo tenemos que tomar con pinzas. Estos son benchmarks sintéticos que no tienen por qué reflejarse en un trabajo del día a día en la realidad. Luego vamos a la batalla de titanes. Y acá esto fue medio meme en Twitter. Nos ponen esta franja que sería el 9950X, que ya sabemos que no es el mejor que tiene AMD para gaming. En dependiendo qué juego le puede sacar entre un 11 y un 28% al de AMD. Pero curiosamente en un juego que sí utiliza mucho la CPU, que sería el Cyberpunk, está un 13% por debajo con respecto a AMD. Y repito, este no es el procesador ideal para gaming, o sea, ya ahí tenemos la malicia de compararlo con esto. Y en esta otra imagen, para que no hablemos mal, sí lo comparan con el X3D, pero el 7950X3D, que tampoco es el que mejor rinde en gaming de AMD. Y mirá vos, el Cyberpunk, que lo teníamos un 13% por debajo, ahora llega hasta un 21%. Y sí, y en el Civilization le saca un 15%, que eso no le importa absolutamente a nadie. Pero lo que sí me parece digno para destacar es en cuanto a creación de contenido, en cuanto a performance de multinúcleo. Eso sí me parece muy curioso de este procesador, lo bien que está rindiendo a nivel multinúcleo. Si bien siguen siendo benchmarks sintéticos, pero es bastante curioso, sobre todo en Blender. Y finalmente sería el 24 de octubre cuando se lancen estos Arrow Lake S. De abajo tenemos el resumen, como siempre, de las características generales de estos nuevos procesadores. Mis conclusiones, según lo que puso Intel, bueno, Intel dio muchísimas vueltas a nivel rendimiento. ¿Qué pasa? Si vemos cómo fueron testeados estos procesadores, vemos que tampoco había un consumo tan diferente a lo que podía dar AMD, con altas cargas de trabajo. Que eso también hay que verlo, esto lo vamos a tener que ver bien en las reviews, porque claro, puede ser que en bajas cargas de trabajo rinda muy bien a nivel consumo, como nos demostró un poco los Lunar Lake, que a lo mejor en 10-15 vatios rendían mejor que AMD, pero AMD busteaba más si le metías un poco más de potencia, y estos se quedaban un poco ahí, escalaban menos. Entonces, habría que ver, dependiendo haciendo qué, probablemente llegue a tener esta mejora de consumo. A ver, está bien que rinda lo mismo que la pasada generación y que consuma la mitad. El tema es que habría que ver si esto es así. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda a Intel. Pero si vamos a gaming, que es un poco lo que en fin. Bueno, realmente a gaming y a productividad. En este procesador puede llegar a ser interesante para un uso mixto tirando a productividad. Digamos, para reemplazar lo que sería un 9950X, lo podría llegar a ver más o menos justificado. El i9. Para... te digo, un 60% de productividad hardcore, pero no es un procesador barato. Estamos hablando de $589. Eso en euros serán 600 y pico de euros. Estamos hablando de mucha guita. Está bien que si vamos a un 7800X3D, ahora mismo está por 470 euros. Pero digamos, si vas a buscar la supremacía en gaming, sigue siendo esta. Incluso el mismo Intel dijo que no iban a llegar a los X3D. Y lo compararon con el 7800X3D. Veremos el 9800X3D a ver cómo rinde. Que ya se está dejando ver. Se rumorea que el AMD Ryzen 7 9800X3D se lanzará a principios de noviembre. Intel confirma que su Intel Core Ultra 200 será aproximadamente un 5% más lento. Bueno, realmente esta noticia se resume con el título y esto lo dijo la propia Intel. Comentó que, claro, que no, que va a estar por debajo de los X3D. Es decir, en resumen, el nuevo de Intel no va a superar, un poco como decíamos, no van a superar a los X3D. Probablemente ni el 7800 ni el 9800 X3D lo superarán. Así que si querés enfocar a lo mejor de gaming, la corona sigue estando del lado de AMD. Pero claro, también tenemos información del 9800X3D. Pero claro, según estos rumores, algunos comentarios eliminados de la propia AMD, que supuestamente se mencionó el 9800X3D, que se podría lanzar entre el 1 y el 5 de noviembre. Y que el anuncio de este podría ser el 25 de octubre. Es decir, un día después que los procesadores de Intel salgan al mercado. Bueno, nos repasan los comentarios que hizo Robert Hallock, que sería vicepresidente de Intel, y finaliza el artículo terminándonos de hablar un poco de la historia de Intel. Pero básicamente va a ser eso, la batalla se viene muy dura. Y por otro lado, también tenemos algunos datos. Surgen las supuestas puntuaciones del Ryzen 9000 X3D Cinebench R23, entre un 10 y un 28% más rápido que el 7000 X3D.
Estos son rumores de Code Comando, todos los resultados tanto de single core como multicore, tanto de 8 como de 16 núcleos, por lo que la comparativa sería entre un 9950X3D, que sería el más grande, el tope de gama, el Ryzen 9, y teóricamente sería un 10% más rápido en un solo núcleo y un 17% en multinúcleo con respecto al de pasada generación, al 7950X3D. Por otro lado, el Ryzen 7 9800X3D sería un 20% más rápido en un solo núcleo y un 28% en multinúcleo, con respecto al 7800X3D. Esto sí es un aumento súper importante. Ya se había filtrado desde hace un tiempo que estos nuevos X3D sí vendrían con algún tipo de cambio que mejoraría bastante. Lo dejaron caer, nunca aclararon cuánto, si era más memoria caché, si era más rápida, no se aclaró mucho nada. Y debajo de todo tenemos todas las características que sabemos hasta el momento. Y acá por destacar tenemos las diferencias de caché entre las versiones X3D y no X3D. Y la verdad que es notable, sobre todo en los más pequeños. Bueno, yo sí tendría que esperar a un procesador a día de hoy, evidentemente con una gráfica potente, no pensaría en otra cosa más que en el 9800X3D. Eso por un lado. Pero por otro, el tema de los de Intel va a haber que ver las reviews. Probablemente sí se rescate alguno. Y todo eso después también irá acompasado del precio. Porque si los de AMD van a salir ahora, los 7800 van a bajar de precio, yo no sé qué margen le va a quedar a Intel para vender qué. Exceptuando el grandote, el Ultra 9, que ese sí, a nivel multitarea, vimos que rinde muy bien. Va a haber que compararlo con el mejor de AMD en ese sentido, pero siempre de trabajo. A nivel gaming, a ver, también seamos sinceros, si estamos jugando a 4K, con una 4090 si querés, poca diferencia o nada vamos a tener entre un procesador y otro. Eso también hay que tenerlo en cuenta. No hay que hypearse, a ver, yo me hypeo, pero no hay que hypearse tanto. Yo me hypeo, pero después, a ver, me lo pienso bien cuando me voy a comprar. Pero no hay que volverse tan loco porque no te va a cambiar la vida. De hecho, estaba a 200 euros el 5800X3D. Y ahí tenés una barbaridad de CPU. Pero bueno, eso ya es otro cantar. Pero por otro lado, Nvidia. Aquí es donde AMD ya no va ni competir. Va a competir, acordate, en la gama baja, media, pero ahí se queda. Se rumorea que la GeForce RTX 5080 tendrá memoria GDDR7 de 32 GB por segundo. Y la RTX 5070 debutará en el CES 2025. Estos serían rumores, pero realmente más que destacar cuánta velocidad o no tendrán las memorias, que ya sean de DDR7, está bien, son memorias más rápidas y está muy bien. Lo interesante de todo esto es cuándo van a salir. Aquí tenemos todas las características, o por lo menos todos los rumores sobre las características, y debajo de todo, como siempre, tenemos la comparativa con respecto a la pasada generación, 4090, 4080, 4070. Y aquí lo primero que destaca, digamos, es el consumo con respecto a la pasada generación. En todos los modelos el consumo es mayor. Por lo demás, si comparamos núcleos, tenemos mayor cantidad de núcleos, mejores. En memoria de RAM también tendremos más RAM, por lo menos en la 5090 tendremos hasta 32 GB. La 5080 seguiría con los mismos 16, un poco más rápidos esta vez al ser GDDR7, lo vemos en la velocidad de la memoria, pero poco más, el resto sería muy similar. Y claro, ¿cuándo van a salir estas gráficas? No tengo idea, pero probablemente se presenten en el CES, en enero del año que viene. Claro, nos hace falta un poco saber detalles, ¿no? Por ejemplo, el precio. Nvidia RTX 5090, 5080, 5070, posibles precios filtrados desde más 16 hasta más 56%. Bueno, vimos que tenían más consumo, vimos que tenían más núcleo, ahora tenemos que ver que salen más caras. Según estos rumores, la 5090 de 32 GB, que sería la tope de gama, costaría entre 2.000 y 2.500 dólares. Eso traducido en euros, sumale 200, como mínimo. La 5080 con 16 GB estaría entre 1.200 y 1.500 dólares. Y por último, la gráfica del pueblo, la 5070 de 12 GB, podría estar entre 600 y 700 dólares. Conclusión, van a tener un poco mejor rendimiento. En el caso de la 5090, aparentemente un 50% más de rendimiento que la 4090, pero va a salir unos 1.000 euros más. Las demás, las más bajas, la 5080, 5070, tendrán un precio similar a lo que tenían cuando salieron la pasada generación.
más o menos. La que más se desmarca es la 5090. Está bien, tiene una barbaridad de RAM, es una gráfica que está bien, pero claro, vos mirá el precio. Y ese precio también porque no va a tener ningún tipo de competencia. Pero bueno, si te vas a comprar igual una gráfica, MSI tiene este 2x1. Bueno, entre las ofertas aterradoras de Halloween tenemos monitores MSI 2x1, descuento hasta el 50%. Duplica tus posibilidades con esta increíble oferta. Bueno, acá tenemos monitores, tenemos de 24, 27 pulgadas, 32 pulgadas también. Por 400 euros estos dos monitores. Serían 1440, 170 Hz, la verdad que está muy bien. Toda esta línea de monitores serían gaming, tendría alta tasa de refrescos, o sea que por ese lado muy bien. Y los tres primeros serían 1080 y el último 1440. Que también sería el más grande. Si querés hacer streaming y querés armarte un setup más o menos económico, esta es una oportunidad. Y una vez que hagas eso, tenés esto. Llévate un código hasta $30 de Steam. Bueno, este es el Shutout. ¿Cómo lo consigo? Primer paso, escribe una reseña sobre el producto seleccionado que verás debajo. Registra tu producto en la página de MSI Register Center. Y último paso, envía el link a la página con tu reseña. Y te ganas $30 en Steam. Y por otro lado, como última noticia súper importante. Jugadores piden eliminar a Whis de las partidas online de Dragon Ball Sparking Zero. Bueno, realmente es una noticia súper estúpida y los jugadores que piden eso no saben jugar y... Pero quería poner esta noticia para decirte, yo estoy jugando al Dragon Ball, espectacular este juego, ¿eh? Voy a empezar a hacer streaming, bueno, ya hice un par de streaming en Twitch. Si querés jugar o pasarte a ver cómo es, pasate. Yo voy a estar probablemente los viernes a partir de las 8 horas española y los domingos por la mañana con el café nos vamos a romper los dedos. Así que, sin más, te dejo que me voy a abrir Twitch. Chao.